Fui la oveja negra de mi familia, pero cuando me convertí en millonario, el verdadero rostro de mis padres y mi hermana quedó expuesto. Desde que era un niño, siempre sentí que no encajaba en mi familia. Mi hermana mayor, Sofía, era la estrella de la casa. Mis padres la consideraban el orgullo de la familia, la estudiante ejemplar, la que seguía las reglas y alcanzaba sus metas con facilidad. Mientras tanto, yo era el chico que prefería construir cosas, inventar juegos y soñar despierto en lugar de pasar horas estudiando. Para mis padres, esto no era más que una señal de fracaso. Cuando terminé la secundaria, mis padres esperaban que siguiera los pasos de Sofía e ingresara a una buena universidad. Pero yo sabía que eso no era para mí. Los estudios nunca habían sido mi fuerte, y aunque intenté explicarles que quería seguir un camino diferente, mis palabras cayeron en oídos sordos. ¿Cómo crees que vas a sobrevivir sin un título?, me decía mi madre, con un tono de desaprobación que se clavaba en mi pecho. Eres un fracasado, simplemente te da pereza estudiar, agregaba Sofía, siempre con su actitud condescendiente. A los 16 años, comencé a trabajar en lo que pudiera, repartiendo volantes, ayudando en un taller mecánico, incluso vendiendo cosas por internet. Poco a poco, descubrí mi pasión por emprender. Aunque mis primeros intentos fueron pequeños y modestos, cada fracaso me enseñó algo nuevo. Pero nunca le conté nada a mi familia. Sus burlas y críticas constantes me hicieron sentir que cualquier error sería una excusa para atacarme aún más. Mientras tanto, Sofía seguía acumulando elogios de mis padres. Se graduó con honores de la universidad y comenzó a trabajar en una empresa prestigiosa. Mis padres no dejaban de compararnos, recordándome constantemente cómo yo no estaba a la altura de sus expectativas. Mira a tu hermana. Siempre esforzándose, logrando cosas importantes. ¿Y tú, qué has hecho?, me preguntaba mi padre, como si el simple hecho de no estar en la universidad fuera una prueba de mi inutilidad. El ambiente en casa era tan tóxico que llegué a un punto de quiebre. Un día, después de una discusión particularmente amarga, tomé la decisión de irme. Empaqué mis cosas y les dije que me iba de la ciudad para buscar algo mejor. Ellos, en lugar de preocuparse, se rieron. No durarás ni un mes. Ya verás cómo volverás arrastrándote, dijo mi madre con una sonrisa sarcástica. Pero no volví. Era hora de demostrarles que estaban equivocados. Aunque no lo hacía por ellos, sino por mí mismo. Cuando dejé mi casa, no tenía mucho más que una maleta y unas pocas monedas en el bolsillo. La ciudad a la que me mudé era completamente nueva para mí, pero también lo veía como una oportunidad para empezar desde cero, lejos del desprecio y las comparaciones constantes. Sabía que el camino no sería fácil, pero estaba dispuesto a intentarlo. Comencé trabajando en empleos básicos, ahorrando cada centavo que podía mientras dedicaba mis noches y fines de semana a desarrollar mi pequeño negocio. Había aprendido mucho de mis intentos anteriores, sabía qué errores evitar y cómo manejar los pocos recursos que tenía. Vendía productos en línea, compraba y revendía artículos, y poco a poco fui construyendo algo más sólido. No le conté nada a mi familia. Sabía que si me comunicaba con ellos, lo único que recibiría serían burlas y críticas. Me mantuve enfocado en mi objetivo, y aunque hubo momentos en los que las cosas no salían como esperaba, cada paso adelante me llenaba de una satisfacción que jamás había sentido. El verdadero cambio llegó cuando conseguí mi primer gran cliente. Fue un contrato que transformó mi pequeño negocio en algo que comenzaba a llamar la atención. Con el dinero que gané, reinvertí en mi empresa y comencé a expandirme. Contraté a un par de empleados, abrí una oficina y empecé a ver los frutos de años de trabajo duro. En pocos años, mi negocio se convirtió en algo mucho más grande de lo que jamás había imaginado. Mis ingresos aumentaron exponencialmente, y pronto tuve la capacidad de diversificar mis inversiones en otros sectores. Abrí nuevos negocios, adquirí propiedades y construí una red de contactos que me permitió seguir creciendo. Aunque todo esto era un sueño hecho realidad, lo que más me llenaba era la independencia que había ganado. Por primera vez, estaba viviendo una vida completamente mía, lejos de las expectativas y los juicios de mi familia. Un día, un medio local se interesó en mi historia y decidió hacerme una entrevista. Querían destacar cómo alguien que había comenzado desde cero había logrado tanto en tan poco tiempo. Acepté, aunque sin saber que esta entrevista sería el detonante para un reencuentro que no había planeado. Cuando la entrevista salió al aire,
mencionaron mi nombre, mis negocios y cómo había pasado de ser un joven sin apoyo familiar a un empresario exitoso. Fue entonces cuando mi familia, que no había sabido nada de mí en años, vio la noticia. Me enteré después de que la reacción en casa fue explosiva. Sofía, la hija modelo, había llevado a la familia a la ruina. Después de años de que mis padres apostaran todo a su éxito, ella había acumulado deudas enormes intentando levantar un negocio que fracasó en cuestión de meses. Mis padres habían gastado sus ahorros para ayudarla, creyendo que ella sería su boleto a una vida mejor, pero en lugar de eso, terminaron al borde de la quiebra. Al ver la entrevista, decidieron buscarme. Pero no para reconciliarse ni para celebrar mi éxito. No, sus intenciones eran muy diferentes. Una tarde, mientras trabajaba en mi oficina, el asistente de la recepción me avisó que había 3 personas insistiendo en verme. No tenía citas programadas, así que pedí más detalles. Cuando me dijo que se trataba de mis padres y mi hermana, me quedé en shock. No los había visto ni escuchado de ellos en años, y ahora, de repente, aparecían en mi puerta. Después de unos minutos de duda, decidí recibirlos. Tenía curiosidad por saber qué los había llevado a buscarme después de tanto tiempo. Cuando entraron, sus rostros mostraban una mezcla de nerviosismo y orgullo herido. Pero lo que más me sorprendió fue lo directos que fueron con su propósito. «Hijo, nos alegramos de verte. Te hemos extrañado tanto», dijo mi madre, con un tono que intentaba sonar cálido, pero que no ocultaba su incomodidad. «Sí, bueno, nos enteramos de tu éxito», intervino mi padre, tratando de parecer relajado. «Y pensamos que, ahora que te va tan bien, podrías ayudarnos un poco». No había pasado ni un minuto desde que nos sentamos, y ya estaban hablando de dinero. Ni un «¿cómo estás?», ni un «qué bueno verte después de tanto tiempo». Directamente al punto. Mi hermana, que hasta ese momento había estado callada, finalmente habló. «Mira, Daniel, estoy en un mal momento. Intenté empezar mi propia empresa, pero las cosas no salieron como esperaba. Los bancos están encima de nosotros por las deudas, y mamá y papá tuvieron que gastar todo para ayudarme. Pensamos que podrías echarnos una mano, y tal vez darme un puesto en una de tus empresas». Su tono era una mezcla de súplica y exigencia, como si realmente creyera que yo estaba obligado a arreglar los problemas que ella había creado. Era evidente que ni mis padres ni mi hermana habían cambiado en absoluto. Seguían viéndome como la oveja negra, alguien que no merecía respeto ni apoyo, pero que ahora, por alguna razón, debía salvarlos de su propia ruina. Escuché todo lo que tenían que decir sin interrumpirlos, aunque cada palabra aumentaba mi incredulidad. Cuando terminaron, me recliné en mi silla y los miré con calma. «Entonces, déjenme entenderlo bien», dije, con un tono neutral. «No me han hablado en años. Se burlaron de mí, me llamaron fracasado, y me hicieron sentir que no valía nada. Pero ahora que las cosas les han salido mal, vienen a pedirme dinero». «¿Es eso?». Mis padres y mi hermana se miraron, incómodos. Mi madre intentó suavizar la situación. «No es así, hijo. Solo queremos arreglar las cosas. Ahora que eres exitoso, podrías ayudarnos como familia». «Es lo correcto». No pude evitar reírme. Era una risa amarga, cargada de ironía. Ellos pensaban que podían aparecer de la nada, con las mismas actitudes de siempre, y que yo simplemente les entregaría lo que pedían. «No puedo creerlo», dije finalmente, sacudiendo la cabeza. Ni un hola, ni un «qué bueno verte». Directamente a pedirme dinero. Bueno, déjenme dejar algo claro, no voy a darles un centavo. Ni voy a emplear a Sofía. Si no valoraron quién era antes, no esperen beneficiarse ahora. Mi padre se levantó de golpe, furioso. «No puedes tratarnos así. Somos tu familia. Si tienes éxito, es porque te criamos». Eso fue lo que colmó mi paciencia. «¿Criarme?», respondí, elevando un poco la voz. «¿Criarme para qué? ¿Para ser humillado? ¿Para ser el blanco de sus burlas y desprecios? Si soy exitoso, es porque me fui de esa casa y trabajé solo. Ustedes no tuvieron nada que ver». El silencio que siguió fue ensordecedor. Finalmente, me levanté, señalándoles la puerta. «Ya hemos terminado aquí. No vuelvan a buscarme».
Esto se acabó. Mientras salían, podía sentir su rabia e impotencia, pero no me importaba. No iba a permitir que destruyeran la vida que había construido con tanto esfuerzo. Sin embargo, lo que no sabía era que esto era solo el comienzo de sus intentos por complicarme la vida. Después de aquella tensa reunión en mi oficina, pensé que ese sería el último capítulo de mi historia con ellos. Pero estaba equivocado. Lo que siguió fueron semanas de constantes mensajes, llamadas y visitas inesperadas a mi trabajo. Mis padres y mi hermana parecían incapaces de aceptar mi negativa. Su actitud pasó de suplicante a agresiva en cuestión de días. Primero, comenzaron a dejarme mensajes de voz. Mi madre, con un tono melodramático, hablaba de lo mal que estaban y de cómo un buen hijo ayudaría a su familia. Mi padre, por su parte, intentaba intimidarme, recordándome que la familia siempre está por encima de todo. Incluso Sofía se unió, enviándome correos electrónicos llenos de excusas y peticiones absurdas. Cuando no respondí, intensificaron sus esfuerzos. Aparecieron frente a mi casa una noche, gritando y exigiendo que saliera a hablar con ellos. Los vecinos llamaron a la policía, y aunque se fueron antes de que los oficiales llegaran, el mensaje era claro: no iban a detenerse. La situación alcanzó su punto más bajo cuando recibí un mensaje de un viejo amigo, quien me contó que mis padres estaban difundiendo rumores sobre mí. Decían que yo había abandonado a la familia cuando más me necesitaban, que siempre había sido egoísta y que mi éxito era gracias a ellos. Algunos incluso empezaron a creer sus mentiras, y comenzaron a cuestionarme. Pero no me quedé de brazos cruzados. Sabía que debía protegerme, tanto legal como emocionalmente. Consulté con mi abogado y decidí presentar una orden de alejamiento contra ellos. No fue una decisión fácil, pero era necesaria. No podía permitir que su toxicidad siguiera afectando mi vida. El día que la orden de alejamiento fue aprobada, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Era el fin definitivo de cualquier relación con ellos. Cuando les llegó la notificación, mi madre intentó llamarme una última vez, llorando y rogándome que reconsiderara. Hijo, por favor, somos tu familia. No puedes hacer esto. No puedes olvidarte de nosotros. Pero ya no quedaba nada por decir. Sabía que sus lágrimas no eran de arrepentimiento, sino de desesperación al darse cuenta de que no podrían seguir manipulándome. Con el paso de los meses, me enteré de que las cosas para ellos habían ido de mal en peor. Las deudas que Sofía había acumulado seguían creciendo, y mis padres, sin ahorros ni ingresos estables, estaban al borde de perder su casa. Sofía, que alguna vez fue la favorita y la estrella de la familia, ahora era una carga que no podían soportar. Intentaron buscar ayuda de otros familiares, pero la mayoría ya estaba al tanto de lo que había sucedido y se negó a involucrarse. Mientras tanto, mi vida seguía mejorando. Mi negocio prosperaba, y había construido un círculo de amistades y colegas que me apoyaban y valoraban. No sentía culpa por la situación de mi familia, porque sabía que cada una de sus decisiones los había llevado a ese punto. Yo no les debía nada. Un día, mientras caminaba por el parque, recibí un mensaje inesperado. Era de Sofía, quien había logrado enviarme un correo desde una cuenta nueva, a pesar de los bloqueos. Daniel, lo siento por todo. Sé que arruiné muchas cosas, pero estoy desesperada. Mamá y papá están enfermos, y yo no puedo con esto sola. Por favor, si no es por nosotros, hazlo por ellos. Leí el mensaje con detenimiento, pero no sentí nada. Habían tenido todas las oportunidades para apoyarme, para demostrarme que les importaba algo más que mi dinero. Y las habían desperdiciado todas. Respondí con un simple mensaje. Espero que encuentren la manera de resolver sus problemas, pero no puedo ayudarlos. Esto terminó hace mucho tiempo. Finalmente, los bloqueé de todas las plataformas posibles. Sabía que no volverían a encontrarme, y eso me dio una paz que no había sentido en años. Mientras cerraba esa etapa de mi vida, me di cuenta de algo importante: no necesitas la aprobación de los demás, ni siquiera de tu propia familia, para encontrar tu camino. Había demostrado que podía triunfar por mí mismo, y eso era suficiente. La lección fue dura, pero necesaria. Aprendí a valorarme, a rodearme de personas que realmente me apoyaban y a no cargar con las culpas ni los problemas de quienes nunca creyeron en mí. Con cada paso que daba hacia el futuro, sabía que estaba construyendo algo auténtico y, finalmente, estaba en paz.